ESG del día. Y ahora sí, arrancamos con nuestro siguiente invitado, Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Muy buenas tardes, Aurelio, ¿qué tal? Hola, Javier, muy buenas tardes. Bueno, arranco con un poco la noticia del día. Hoy conocíamos que que China prohibía los chips de Micron Technologies. Y quería preguntarle a Aurelio sobre un poco este proteccionismo que está habiendo, sobre todo estadounidense, chino, entre la seguridad, esa protección de cara a la tecnología, a los chips, a las cadenas de suministro. ¿Esto cómo acaba y cómo va a impactar también en la economía global este hecho de que los países sean cada vez más proteccionistas y ahora tengamos, pues, por ejemplo, un dato más, ahora en este caso hacia Micron, donde China ha prohibido esos chips en el día de hoy? Bueno, aquí lo que ocurre es que seguimos con el tira y afloja de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Porque aquí el regulador chino lo que ha manifestado es que los productos de los chips de memoria de Micron Technology no han superado un examen de seguridad y por lo tanto prohíbe a los operadores de infraestructura clave chinos adquirir productos de la empresa, ¿no? Pero bueno, no sabemos tampoco exactamente cómo va a afectar a la empresa, porque tiene aproximadamente un 10% de los ingresos en el país, pero tampoco está claro si esta decisión va a afectar a las ventas que tienen en clientes no chinos dentro del país, porque sus principales clientes son empresas no chinas que utilizan los chips para fabricar los productos que hacen en el mercado chino. Entonces, es más me da la sensación de que es más un tema de proteccionismo cara a esa guerra que mantiene con Estados Unidos, ¿no? Porque bien sabido que los gobiernos de Estados Unidos y China mantienen esa disputa con la tecnología de los chips. Desde una perspectiva más amplia, bueno, es verdad que desde la pandemia el comercio internacional ha cambiado, ¿no? Y ahora mismo lo que era una economía absolutamente globalizada, donde incluso China, que tenía un modelo de comercio internacional mucho más igual que vemos la Organización Mundial del Comercio para el resto de potencias, China era una potencia que mantenía un modelo comercial mucho más por pares, ¿no? Contra sus países limítrofes. Bueno, pues entró en un modelo también regional, donde estaba todo el sudeste asiático, incluso Australia, y India no entró en ese momento, pero bueno, por una cuestión técnica, pero también se podía incorporar en el momento que estuviera dispuesta a ello, ¿no? Solventando esos aspectos técnicos. Y sin embargo, a partir de la pandemia, lo que ha ocurrido es que todo el modelo de comercio internacional ha cambiado, ¿no? Estamos viendo que todos los países están mucho más volcados hacia sus mercados internos y hacia ese proteccionismo de sus economías domésticas, ¿no? Y yo creo que, sin lugar a dudas, no quiero decir que la globalización se haya terminado, pero desde luego la vamos a ver de una manera distinta como la hemos estado viendo en los últimos años. Pues sí, vamos un poco hacia esa desglobalización, ¿no? de la que tanto se ha hablado durante meses. Veremos viendo cómo progresa este tema. Por otro lado, y volviendo hacia Estados Unidos, Aurelio, ya ha hablado James Bullard, del que bueno, ya en 2022 hizo esa presentación de la regla de Taylor que tanto se comentó, donde decía, no, los tipos tienen que ir por encima del 5,5%. Hoy ha vuelto a hablar sobre temas de tipos de interés, y cuando el mercado de hecho está esperando una caída de tipos para más o menos la segunda mitad de año de la Reserva Federal, James Bullard dice que no, que quedan todavía 2 subidas más. Se moja y dice otros 50 puntos, otras 2 subidas. ¿Cree que esto es posible? ¿Que la FED pueda llegar incluso a subir otras 2 subidas? ¿O un poco lo hace para contener las expectativas que tiene el mercado? No, vamos a ver, es gracioso con esto que comentas de la regla de Taylor, porque yo hacía un ejercicio con la regla de Taylor hace unos meses y obtenía como resultado que la FED debería subir los tipos en torno a un 7% para lograr el objetivo de inflación del 2%, ¿no? Pero no mucho tiempo después JP Morgan hacía el mismo ejercicio y hablaba de un 9%, o sea, fíjate tú de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno,
dentro de este 6%, que es lo que estamos barajando ahora mismo, pues sí hay una posibilidad razonable de que la Fed lleve los tipos a ese 6% y además mantenerlo ahí durante un periodo prolongado en aras de desacelerar la economía y conseguir que esa inflación llegue al target del 2%. Aquí es que se da una circunstancia, es que la inflación subyacente no va a bajar del 3%, por lo tanto se torna fundamental el control de la inflación. Y ya lo hablábamos la semana pasada, si recuerdas, que halcones de la Fed como Loretta Mester de Cleveland y Thomas Barkin de Richmond ya dijeron que se sentían muy cómodos con el incremento de tasas, ¿no? Entonces, desde luego, sí que hay posibilidades de que la Reserva Federal llegue a ese 5,75 o incluso a ese 6%. Ahora mismo, el objetivo fundamental que tiene la Reserva Federal es el control de la inflación. Yo creo que la preocupación que tienen por una posible recesión, que también hay indicadores que muestran que la economía estadounidense podría entrar en esa recesión, aunque creo que sería, bueno, un aspecto puntual y leve, no sería prolongada en el tiempo. No es la máxima preocupación que tienen, sino el control de la inflación. Por lo tanto, sí que podemos ver mayores subidas de tipos todavía. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Como siempre, muchas gracias por su tiempo, por su análisis y que tenga buena tarde. Gracias, como siempre. Nosotros despedimos a Aurelio.